La casa frente al mar llevaba años aprendiendo a quedarse quieta, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque había entendido, con una paciencia antigua, que algunas despedidas no se anuncian, y que hay personas que regresan solo cuando ya no saben a dónde más ir. Amalia murió una mañana de marzo, cuando el viento todavía era frío y el mar parecía contenerse. Durante días nadie abrió la puerta principal. Las cortinas siguieron moviéndose con la brisa. Las tazas permanecieron donde habían sido dejadas por última vez, y el reloj del pasillo continuó marcando las horas como si el tiempo no tuviera noticias de la ausencia. Elia llegó una semana después. No avisó, no se anunció, simplemente apareció con una maleta pequeña. Demasiado pequeña para alguien que había pasado tantos veranos ahí. Había pensado que el trayecto sería peor que la llegada, pero fue al revés. El camino le dio tiempo de prepararse, la casa no. Apenas cruzó el umbral, algo en su pecho se cerró con un chasquido seco, como una puerta que se traba por dentro. El olor era el mismo de siempre. Olía a sal, madera húmeda, hierbas secas. Elia dejó la maleta junto a la entrada y recorrió la sala sin tocar nada, como si temiera que cualquier contacto despertara algo que había mantenido dormido durante años. Amalia, su abuela, había sido muchas cosas, pero sobre todo había sido constante. Todo seguía en su lugar, como si la casa hubiera decidido resistirse al cambio. «No voy a quedarme», dijo Elia, sin esperar respuesta. «Solo vine a terminar esto». Abrió las ventanas de par en par como siempre hacía Amalia, aunque el aire era frío. Necesitaba que la casa respirara. O tal vez necesitaba hacerlo ella. No sabía que, horas más tarde, alguien más recorrería el mismo camino. Tomás llegó al atardecer. No venía seguro de nada, ni del lugar, ni de sí mismo. Se detuvo unos segundos frente a la reja oxidada, revisó los papeles en su mano como si esperara que cambiaran de opinión, y finalmente entró. La casa lo recibió sin ceremonia. No crujió más de lo habitual, no se defendió. Simplemente estuvo. Cuando Elia lo vio, lo primero que sintió fue una irritación inmediata y sin matices. No porque él hubiera hecho algo, sino porque su presencia rompía una idea que había sostenido desde que recibió la llamada del notario, que esa casa seguía siendo suya, aunque ya no viviera en ella. Tomás tampoco sonrió. No extendió la mano. La miró con una mezcla de cautela y cansancio que Elia interpretó como desconfianza. Ella lo observó en silencio, consciente de que su presencia alteraba un orden que creía intacto. Él entendió de inmediato que también estaba siendo situado en un lugar incierto. No hicieron falta palabras, algo se desplazó entre ambos sin aviso. 3 días después, en el despacho legal, esa sensación tomó forma concreta. Habían 2 testamentos, con 2 fechas, y 2 verdades enfrentadas. El primero había sido redactado años atrás, cuando Amalia todavía recibía visitas, cuando creía que la sangre bastaba para sostener un vínculo. En ese documento, la casa quedaba para Elia como una prolongación natural de una historia compartida. El segundo testamento era distinto, era más reciente y más frágil. Amalia lo había firmado cuando la soledad ya no era una amenaza, sino una certeza. En ese papel, la casa quedaba para Tomás, como un gesto de gratitud silenciosa por los días en que alguien había estado cuando nadie más lo estaba. El error administrativo había hecho que ambos documentos fueran válidos. La solución fue tan fría como inevitable. La solución fue copropiedad temporal. Elia salió del despacho con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Sentía que le habían quitado algo que nunca había dejado de pertenecerle, aunque hubiera tardado en volver. Tomás caminó detrás, con una calma aparente que ocultaba una sensación nueva y peligrosa, el miedo a perder por segunda vez el único lugar donde había sido necesario. Acordaron convivir porque no había alternativa. Semanas divididas, espacios respetados, silencios como reglas no escritas. Elia ocupó la habitación principal. Tomás se instaló en el cuarto pequeño que antes había sido un estudio. No discutieron por eso. No querían darse el gusto de parecer interesados. Pero la casa no entendía de acuerdos. Los pasillos los obligaban a cruzarse. La cocina exigía presencia. El sonido del mar se colaba en cada conversación no dicha. Tomás empezó a notar cosas sin proponérselo. Que Elia se levantaba temprano y abría todas las ventanas, incluso cuando el viento era duro. Que caminaba descalza, como si necesitara sentir algo firme bajo los pies. Que dejaba las luces encendidas al salir de un cuarto, no por descuido, sino por una resistencia infantil a la oscuridad. Al principio esos detalles le resultaron molestos, y luego familiares. Después, indispensables. Elia, en cambio, veía en Tomás una amenaza silenciosa. No hablaba de más, no reclamaba espacio, pero estaba ahí, ocupando un lugar que ella había dado por seguro. No sabía que él dormía mal, que se despertaba sobresaltado en una casa que no era del todo suya, que hablaba en voz baja con Amalia cuando creía estar solo, agradeciéndole sin saber exactamente por qué. La primera grieta apareció una tarde cualquiera. Elia se enfermó, nada grave, fiebre leve,
cansancio persistente. No dijo nada, siempre había aprendido a no necesitar. Tomás encontró el termómetro olvidado en la mesa y entendió más de lo que ella hubiera querido. No preguntó, ni se ofreció, simplemente dejó sopa caliente en la estufa y una nota breve, escrita con letra contenida. Por si te da hambre, ni Elia comió horas después, sentada sola en la cocina, con una molestia extraña en el pecho que no supo nombrar. Días más tarde, Tomás volvió empapado por la lluvia. Elia le pasó una toalla sin mirarlo. Tampoco dijeron nada, pero algo había cambiado. Tomás empezó a darse cuenta de su caída mucho después de haber comenzado a caer. Se dio cuenta una noche en que Elia habló de Amalia sin dureza, con una tristeza que no exigía consuelo. Él la escuchó sin interrumpir y entendió que ya no quería ganar la casa, ni el juicio, ni la razón. Quería quedarse en ese momento, en esa voz, en esa forma de recordar sin destruirse, y le dolió aceptarlo porque amar siempre había significado perder. Elia tardó más, pues desconfiaba de la calma. La calma siempre había sido una antesala, pero empezó a notar que Tomás arreglaba lo que se rompía sin avisar, que cuidaba las plantas como si fueran frágiles, que nunca ocupaba más espacio del necesario. Una noche lo encontró sentado en el porche, mirando el mar con una atención que parecía devoción. ¿Por qué te importa tanto esta casa?, preguntó, sin dureza por primera vez. Tomás tardó en responder. Porque fue el único lugar donde alguien me eligió, dijo. No explicó más, tampoco hizo falta. Elia entendió por fin que el enemigo nunca había sido él. No llegó a esa certeza como se llega a una conclusión lógica, sino como se llega a un cansancio profundo después de sostener una postura demasiado tiempo, el cuerpo simplemente deja de resistir. Desde ese momento, algo en ella empezó a aflojarse. Ya no se movía por la casa como si cada espacio fuera una trinchera. Empezó a quedarse un poco más en los lugares comunes, a demorarse sin razón aparente, a permitir que la presencia de Tomás dejara de sentirse como una invasión. El enamoramiento de Elia no fue un arrebato, fue una rendición silenciosa, casi imperceptible incluso para ella misma. Comenzó en pequeños actos que antes habría considerado innecesarios. Empezó a preparar comida de más sin pensarlo, a ajustar su rutina para coincidir con la suya, a esperar su regreso sin admitir que lo hacía. Descubrió que su cuerpo ya no se tensaba cuando él entraba a una habitación, y que el silencio compartido había dejado de ser incómodo para convertirse en una forma de descanso. Lo observó con atención nueva, notó su manera cuidadosa de ocupar el espacio, la paciencia con la que resolvía lo que se rompía, la forma en que parecía agradecer cada gesto como si no lo diera por hecho. Comprendió con una claridad que dolía un poco que Tomás había aprendido a vivir sin pedir demasiado, a amar sin ruido, a aceptar lo que se le ofrecía como si siempre pudiera ser lo último. Esa comprensión no la alejó, la acercó. Así fue como empezó a enamorarse, no de una promesa, sino de una presencia. No de lo que podía ser, sino de lo que ya era. Tomás, en cambio, llevaba más tiempo habitando ese sentimiento. Había intentado negarlo al principio, convencerse de que era una ilusión nacida de la convivencia forzada y del refugio compartido. Pero el afecto no disminuyó con los días. Se volvió más claro. La amaba con una quietud que no necesitaba pruebas ni respuestas inmediatas. La amaba sin exigirle que se definiera, sin apresurarla, con la certeza de que amar no siempre garantiza ser elegido, pero sí obliga a ser honesto. Cuando decidió confesarlo, no lo hizo esperando un resultado específico. Lo hizo porque el silencio empezaba a sentirse como una traición a sí mismo. Eligió un momento sencillo, sin ceremonia, en el que la casa parecía suspendida en una calma antigua. Al expresar lo que sentía, no buscó convencer ni retener, solo dejar la verdad en el aire, completa y sin defensas. Elia recibió esa confesión sin sobresalto. Algo en ella ya había llegado antes. Reconoció el afecto como se reconoce una verdad largamente postergada. Correspondió no desde el impulso, sino desde una decisión consciente en la de dejar de huir, la de permitir que el amor no fuera una amenaza, sino un lugar posible. Al corresponderle, no sintió pérdida de control, sino una estabilidad nueva, una forma distinta de estar en el mundo. El vínculo que se formó entre ellos no fue ruidoso ni urgente. Se sostuvo en la elección cotidiana de permanecer, en la forma en que empezaron a cuidarse sin pedir permiso, en la certeza de que ninguno necesitaba desaparecer para que el otro existiera. El amor no borró las heridas previas, pero dejó de ser un territorio peligroso. El conflicto legal regresó, como era inevitable. Papeles, fechas, decisiones pendientes. Esta vez, sin embargo, Elia ya no lo enfrentó desde la defensa. Comprendió que la casa nunca había sido solo un objeto de disputa, sino el escenario de un aprendizaje que ninguno había buscado y que ambos necesitaban. Fue ella quien aceptó conservarla, no como una herencia que debía ganarse, ni como un recuerdo inmóvil del pasado, sino como un espacio vivo, compartido, elegido. Decidió quedarse no por obligación ni por derecho, sino porque había aprendido que algunos lugares solo cobran sentido cuando se habitan desde el amor y no desde la lucha.
Tomás también se quedó, no como invitado ni como beneficiario de un error, sino como alguien que, por primera vez, no tenía que pedir permiso para pertenecer. La casa, vieja y paciente, no celebró, no hizo falta, había esperado lo suficiente. No eligió a Elia por llegar primero, no eligió a Tomás por llegar después. Los dejó quedarse porque ambos habían aprendido a habitar sin pelear y a amarse sin miedo, entendiendo que a veces el hogar no es el lugar que se hereda, sino el que se decide cuidar juntos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, déjanos un me gusta y suscríbete para más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.